¿Tiene usted una muy buena idea de negocios? ¿Quiere conformar su propia empresa? ¿Necesita asesoría y consejos prácticos? Este es el espacio de la pequeña y mediana empresa, donde usted encontrará consejos, recomendaciones, estrategias, ideas, capacitación, casos de éxito, enlaces y mucho más. Universo Pyme, periodismo útil. Conduce Eduardo Torreblanca. Yo creo que esa tesis valía la pena haberla investigado más, porque si fue un señor que fue objeto de 2 premios Nobel, pues algo bueno debería tener. Mi tesis doctoral la hice en virtud de ese concepto, y lo que hice fue intentar entender cuando la enfermedad de José Andrés es que si él no podía generar una proteína que finalmente su organismo, por una actividad autoinmune, es decir, el encargado de cuidarlo, ahora era el encargado de destruirlo, entonces ¿por qué no hacer algo para poder yo brindársela? Esa historia se dice muy fácil. Para recomponer el funcionamiento de esa función. Si él no podía generarla, ¿por qué no brindársela? Esa parte es como que muy sencilla. Pero además, burlar a la fortaleza autoinmune que lo estaba destruyendo, esa era otra parte complicada. Entonces lo que hicimos fue investigar en diferentes fases proteicas, y un día, debido al banco de datos de fases proteicas de la misma Universidad de Stanford, de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Bioquímica, perdón, echamos literalmente un brinco al mar y encontramos una fuente proteica marina que no solo era muy biodisponible, sino que además era muy completa. Pero esa parte no resolvía todo. Además, había que hacerla disponible, pero para José Andrés mi hijo. Es decir, había que hacer que José Andrés la asimilara en la fase que él requería. Entonces, lo que se nos ocurrió hacer, Eduardo, fue romper la pared molecular de esa proteína, hacer pedacitos de esa proteína, es decir, hacer coloides proteicos, para que cuando José Andrés mi hijo la tomiera, no tuviera que hacer ningún proceso bioquímico extremo, sino simplemente la mandara donde la requiriera. Ese procedimiento fue exitoso, y quiero compartirte que pues es una de las 12 patentes, creo que de las más importantes en biotecnología en América Latina en los últimos 27 años. De hecho, una de las 12 más importantes en nuestro país. Hay poca investigación en este país, por desgracia. Pero en eso concluyó. ¿Qué pasó con José Andrés, mi hijo? Pues que él empezó, obviamente, a reconvenir su enfermedad y empezó a evolucionar biológicamente. ¿Cómo te das cuenta que eso está sucediendo? En realidad muy rápido, porque yo en el tema de José Andrés, mi hijo, pues bueno, yo lo analizaba, yo vivía con él, yo conocía literalmente cada una de sus células. El concepto de él era muy fácil. Él necesitaba generar colágenos específicos que eran muy fácilmente medibles. Y yo, gracias a Dios, tenía un laboratorio para hacerlo. Esa parte fue como que la parte relativamente más sencilla. Y bueno, cuando te digo sencillo no es porque de pronto le di eso a mi hijo y de pronto salió corriendo y saltando. La verdad es que no fue tan simple. ¿Qué tanto había retrocedido en ese momento? Bueno, mi hijo pues estaba en una situación de distrofia absoluta. El habla la tenía, de pronto la perdía, de pronto la recuperaba. La vista, cada vez eran más periodos de perderla que tenerla. Eran como especies de periodos de esclerosis múltiple. Las personas que conocen esa enfermedad son esos periodos donde pierdes la vista y no sabes si la vas a recuperar, en donde los músculos se te atrofian y no sabes si vas a volver a tener plasticidad. Ese era un poco el tema de José Andrés. Pero cuando comenzamos a fortalecerlo en el concepto de los colores proteicos, vimos cómo mejoró incluso su piel, empezó a mejorar la plasticidad de sus músculos, los dolores obviamente se disminuyeron. Sin embargo, José Andrés, mi hijo, le llevó casi 6 meses poder sostenerse y poder caminar. O sea, no fue un tema sencillo. Le llevó casi 1 año volver a tomar clase con otros niños. La verdad es que la historia de José Andrés es una historia terrible en muchos aspectos, pero también es una historia que al final del día, pues bueno, la podemos presumir. Y de ahí decides empezar a trabajar en favor de quienes tienen un problema similar de salud. Eduardo, cuando nosotros terminamos este proyecto, terminamos quebrados. Yo soy de Aguascalientes, que es una comunidad muy pobre. Bueno, muy pequeña en realidad, no tan pobre. Y muchas personas nos conocían y conocían la historia de Andy, entonces llegaban y tocaban la puerta de nuestra oficina. Yo tuve que regresar a trabajar para darle de comer a mis hijos. A mí el hecho de tener un hijo enfermo, nadie me dijo, no te preocupes, vete de vacaciones o cuida a tu hijo porque nosotros te vamos a mantener. No existía esa historia. Entonces cuando regreso a trabajar con muchos problemas, muchas personas tocaban la puerta de mi oficina y me decían, señor, yo sé que usted tenía un hijo muy enfermo. Sé que él está muy bien. Señor, ayúdeme, porque yo tengo otro. En esa época teníamos más o menos la capacidad de producir cerca de 75 dosis mensual, prácticamente nada. Y bueno, a un costo altísimo, un laboratorio casi completo para eso. Pero la necesitábamos y cuando te toca vivir esa experiencia no puedes dar la espalda. Pues me acuerdo que muchas personas decían, yo trabajo, yo hago lo que sea necesario, y así comenzó una alianza muy interesante. Entonces, en esa misma época, un instituto de niños enfermos de cáncer se unió al proyecto pidiéndonos apoyo. Era una persona que había perdido a su hijo y que esa señora quiso hacer algo también al respecto por otras personas, pero no tenía ni la capacidad económica ni la capacidad intelectual.
Me refiero en los temas técnicos para poder ayudar. Entonces se acercó con nosotros porque de cada 10 niños que llegaban a ese instituto morían 8. Eran gente muy pobre. Gente tan pobre que si hoy no trabajaba, mañana no comían, pues imagínense un hijo con cáncer. De pronto decidimos hacer algo y muchas personas empezaron a unirse. Fue un proyecto maravilloso, fue como una cadena de favores. Y entonces de pronto pues creamos una planta que tiene la facultad de producir más de 150 millones de dosis. Y bueno, fue un tema milagroso literalmente, o muy presumible, porque nos permitió literalmente tocar la vida positivamente de miles y miles de personas. Los 176 amas de casa o mamás con niños enfermos de cáncer fueron los que comenzaron este proyecto. Y quiero compartirles que el día de hoy hay más de 40,000 familias en este proyecto intentando, insisto, tocar la vida de las personas positivamente. Y lo hacemos a través de nutrición de alto espectro, pero esa es la parte, si me dan la oportunidad de explicarles por qué lo hicimos con alimentos. Cuando nosotros regresamos de ese instituto de niños enfermos de cáncer, muchos muy humildes, muchos desnutridos, de hecho todos desnutridos, si alguna alma caritativa les daba o les becaba con un procedimiento clínico, una quimio, una radio, morían más los niños de ese tratamiento porque eran desnutridos, no tenían fortaleza biológica e inmunológica. Entonces, lo único que se me ocurrió para poder apoyarlos, porque no teníamos recursos, fue darles nutrientes, pero a los niños no les gustaban los nutrientes tal cual. Entonces, en esa época yo ya había empezado a hacer algunas golosinas para mis hijos, para fortalecerlos. Entonces, lo que hice fue mandarles algunas bebidas y algunas golosinas, algunas galletas que les producía a mis hijos, y sucedió algo maravilloso. Bueno, de hecho, 2 importantes. La primera es que se cambió la psicología de la enfermedad. Los niños antes decían, mami, no quiero que me lleves a ese lugar porque se me cae el pelo y me siento mal y me pican, me sacan sangre. Ahora los niños decían, mami, por favor llévame porque yo quiero ir por mis golosinas. Eran niños que por desgracia nunca tenían dinero para comprarlo. Entonces, se cambia la psicología de la enfermedad, pero también la fortaleza inmunológica por sí misma responde a algo muy positivo. Y esa fue un poco la historia donde comenzamos a ayudarnos unos a otros. Y de ahí comenzamos a hacer estudios de nutrición en México, después en otros países. Ahora estamos atendiendo gente muy humilde también en Estados Unidos. Con la crisis que hubo, muchas personas, paisanos nuestros, perdieron sus trabajos. El mexicano en Estados Unidos, para que se den una idea, sufre más, en muchas ocasiones más que en México, porque no tiene seguridad social, tiene que huir siempre de la situación que los persigue. Y la parte más cruel es que además es el que más se esfuerza trabajando y el que menos derecho tiene de enfermarse. Si se dan cuenta, tiene todo en contra. Pues muchos tienen hijos enfermos, por obviamente los conceptos de la alimentación que también se tienen allá. Entonces empezamos un programa para ayudarlos. Y ese programa también se desdobló. Ahora estamos en Suiza. Nosotros tenemos golosinas que los niños suecos o suizos o por ejemplo alemanes consumen en las escuelas, porque saben que los papás allá quieren tener niños sanos. En México nos ha costado un poco más, ya te contaré un poco la historia, pero sin embargo es un concepto muy interesante porque hemos permitido que a través de una golosina un niño pueda tener la molécula correcta para poder hacer pelo, piel, memoria, inteligencia, y que cuando el maestro le pregunte cuánto es 2 más 2, conteste. Y ese es un aspecto que también nos enriquece mucho, porque hemos decidido no solo ir con enfermos, sino también ir con las personas que no desean estar enfermas, porque es más fácil hacerlo, pues. Y bueno, es una historia muy compleja, pero muy importante. Hasta aquí, Universo Pyme. Este programa es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Economía y el Fondo Pyme. Universo Pyme. Periodismo útil.